Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos en el estudio y la audiencia. Gracias por esta nueva oportunidad. Primero, ¿cómo está Venezuela en el sentido del tiempo? ¿Cómo está Venezuela en el sentido del tiempo? Claro, no estoy preguntando Corta de otra cosa. tiempo. Corta de tiempo, profesor, corta de tiempo, porque el tiempo que tiene Venezuela es como un contrarreloj constante, ¿no? En algún momento ese contrarreloj va a dejar de rodar, pues. Hay un momento en que simplemente como país perdimos. Pero mientras tanto el reloj sigue corriendo. Y el asunto es lograr hacer que este reloj pare, pero por nuestra voluntad, no que pare para no continuar como país. Pare el retroceso al cual la revolución nos ha sometido, pare el proceso de destrucción y comience a andar para el futuro, el desarrollo y la consecución de la libertad. Para eso es una cosa muy sencilla, ese control del tiempo lo tenemos que ejercer nosotros y tenemos que dar el paso adelante para tomar riendas de nuestro país de nuevo, hacernos responsables de Venezuela. Los venezolanos tienen que hacerse responsables de Venezuela con la ayuda de los que están interesados en que eso sea posible. No podemos solos, más sí es importante entender que como venezolanos tenemos una responsabilidad que asumir y tenemos que portarnos seriamente, tenemos que asumir la responsabilidad, tenemos que dar pasos adelante para recuperar de nuevo nuestro país. Entonces el tiempo sí está en contra de nosotros. Fíjate que usted tiene una gran oportunidad porque en el fondo eh, todos son hermanos. O sea, todos están unidos por su propia nacionalidad, su propio idioma, su propia costumbre. Quién sabe, nosotros acá en Miami no, porque todo el mundo tira para su lado y acá no se puede organizar nada porque realmente está siendo un desastre Miami. Pero yo me supongo que, como dicen, siempre que llueva para, ¿no? Ujú. Ahora, yo no sé cuándo terminará de parar en Venezuela, pero las perspectivas que hay son muy interesantes, ¿no? En el sentido de que Muchas. ya la mayoría de organizaciones internacionales ya tomaron una decisión, Europa tomó una decisión, 17 países latinoamericanos tomaron la determinación, Trump, que nos interesa que tomó la decisión, que lleva mayor empuje que lo demás, y realmente creo que, yo no sé, está pataleando todo el equipo y los narcotraficantes de, de Colombia y de Perú, y digo, perdón, de Colombia y de México, que están unidos allá en Venezuela para quedarse con el país. Ujú. Fíjese, Llegará un profesor, momento que creo que va a tener que reventar todo eso. claro que sí. Y por eso es en donde la responsabilidad del venezolano tiene que entrar con fuerza para hacer que eso reviente, como usted bien lo acaba de señalar. El venezolano tiene que poner de nuevo su cuota, tiene que hacer de nuevo lo que ha hecho constantemente, que ha sido traicionado en cuando decidió tomar las calles como camino correcto para la consecución de la libertad, para poner fin a esta desgracia. El venezolano tiene que volver a tomar la calle de una manera decidida a no parar hasta conseguir la libertad. Tomar las calles hasta que no se acabe con la tiranía, con la ayuda necesaria para el restablecimiento del orden futuro, no parar. Esa es la clave de todo esto. Desoír completamente a todos los que han vestido de democracia al gobierno, desoírlos por completo. El país tiene que entender que todo el que en algún momento llamó a votar después de las elecciones del 2004 o fue cómplice o fue irresponsable. Si fue cómplice, debe pagar. Si fue irresponsable, ¿para qué nos sirve en el mañana? Esos son puntos fundamentales que el país tiene que tomar y entender y agarrar por el toro por los cuernos frente a esa realidad. Usted acaba de mencionar otra parte que es importante, que es esa decisión de los países. Sí, diversos países lograron a tal nivel entender el problema que ahora felicitan por adelantado a esa oposición que hizo posible esta desgracia, vistiendo de democracia cada uno de estas situaciones, felicitan por adelantado a esta oposición por su decisión de no participar en el nuevo fraude electoral.
esa felicitación no es otra cosa que ponerle una pistola en la cabeza a esa oposición para decir no vuelvas a traicionar a tu país, porque están ya por fin conscientes de que esa oposición ha hecho posible la desgracia. Por fin, esa parte del mundo que tiene ese tipo de decisiones empezó a leer completamente lo que estaba sucediendo en Venezuela y se dio cuenta que estas figuras que lamentablemente siguen con una alta representación en el país, siguen siendo referentes en el país como para mucha gente y siguen siendo referente internacional de la supuesta oposición en el país. Bueno, varios factores en el mundo entendieron que la única manera de poder conseguir algún tipo de cambio es haciendo que esa oposición deje de vestir de democracia al gobierno. Y por eso han habido estas felicitaciones adelantadas por parte de estos países. Pero ahí pongamos un punto. Esos países. Ahora vamos a ver la cochinada en vivo, profesor. Vamos a ver el mayor desarrollo de la cochinada que, si Venezuela no actúa antes, si nosotros como población no hacemos las cosas de manera correcta, vamos a ver una cochinada que el mundo se va a quedar asombrado, que es como por obra y gracia de la ONU, las elecciones de Maduro son legitimadas. Esa es la próxima cochinada que nos va a ofrecer la Internacional Socialista a través del secretario general de la ONU. Ahora, ¿cómo van a conseguir que los distintos organismos se cambien para hacer elecciones libres y claras? Yo no entiendo nada No, de eso. nunca no lo van a cambiar por eso. Eso no va a pasar. Las elecciones no serán libres y claras. Venezuela no tiene ningún tipo de salida, ni electoral, ni jurídica, ni legislativa, desde el inicio de la revolución. Al país se le ha mentido y al mundo se le ha mentido frente a esa posibilidad. Venezuela no las tiene desde el inicio de la revolución. En 1999 Chávez agarró con su grupo, acabó con la Constitución, mató el equilibrio de poderes, abolió el Estado de Derecho y eso fue aplaudido por el mundo porque venía un gran acto socialista y progresista. Entonces, por supuesto, esa desgracia la estamos ya llevando durante 2 décadas pagándola los venezolanos. Esa irresponsabilidad por parte de Venezuela y ese aplauso cómplice por parte del mundo frente a lo que era evidente la instauración de una tiranía comunista. Ok, ya con la tiranía comunista ya instaurada, pedir cualquier tipo de vía que quede dentro del marco de la democracia, hace rato que rayan lo ridículo. Ok, esa realidad es una constante con la que hemos vivido en Venezuela durante estas 2 décadas, pero por fin el mundo la está entendiendo, por fin parte del país la está entendiendo. Una de las cosas que más nos tiene que preocupar es ese país que sigue sin entender esa realidad, porque ese país que sigue sin entender esa realidad es el caldo de cultivo de los colaboradores del gobierno. Uno de los principales colaboradores del gobierno viene de sus propias filas. Ahora ustedes lo tendrán más reconocido próximamente, es el ex gobernador del estado Lara, viene de las propias filas del gobierno, Henry Falcón. Él está haciendo todo un acto de manipulación para decir que la ONU tiene que participar para él poder ser candidato presidencial. Con eso es el paso que están buscando para abrirle las puertas a una organización internacional con el renombre de la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, para que venga y certifique la cochinada próxima de las elecciones. Y hay gente aplaudiendo esa realidad. Entonces hay gente jugando a que si se mueve las elecciones un mes más, no vamos a hacerlas en abril como quiere Maduro, sino vamos a hacerlas en mayo y vamos a hacerlas con el acompañamiento de la ONU. Entonces sí va a participar la oposición. Es tal el nivel de cochinada y la seguridad que tiene esa gente de que todo el país no es más que un grupo de pendejos, que ellos quieren seguir llevando el país al barranco electoral, a la legitimación de la tiranía comunista en las urnas electorales, con la garantía ahora del soporte de la Internacional Socialista a través del secretario general de las Naciones Unidas. Yo quiero hacerte una pregunta. Venezuela tiene que comprar todo afuera, prácticamente la comida, la poca, la mucha que haya, tiene que pagarla con dinero. ¿Cuáles son las compañías de Colombia y de México que están en contubernio con Maduro por abajo? Son muchas esas compañías. Son muchas, profesor, son muchas. Y más allá de Colombia y México, profesor, usted entra a lo que queda de los supermercados de Venezuela y se asombraría de la cantidad de productos turcos. De verdad le llamaría muchísimo la atención ver que
casi toda la harina de trigo que se está comercializando en el país proviene de Turquía. 3 y 4 marcas distintas, igual el aceite de oliva. Erdogan está haciendo extraordinarios negocios con lo que queda de Venezuela. Entonces, y así usted sigue revisando y va a encontrar productos sirios. Yo no entiendo cómo está produciendo Siria en plena guerra civil, pero va a encontrar bastantes productos sirios. Sigue revisando y va a encontrar productos guatemaltecos, o va a encontrar una gran cantidad de arroz de Guyana. Entonces, no solo son compañías que están en Colombia o en México las que están sortiendo a Venezuela de una u otra manera. Y yo gusta, porque fíjate que cuando uno empieza a ver y empieza a querer, para controlar un país se necesitan muchas cosas o se necesitan muchos tarados. ¿Por qué? Eh, Yo me acuerdo que cuando estaba Perón, este delincuente y un asesino, uh-huh. ese individuo ponía en los ministerios al portero para que los administrara. Sí, ¿cuál Calígula? Entonces, estos individuos usan a los tarados para poder controlar las situaciones y que mientan como mienten todos los que hacen declaraciones en este momento Uh-huh. en Venezuela. Ahora, esa gente tampoco se puede dialogar. En este caso particular, fíjate la pantochada que hizo el otro día que quería hablar en privado o quería venir acá a hablar con Maduro. Con Maduro, perdón. Maduro quería hablar con Trump. Este, es eso, profesor. La izquierda y estos criminales logran hacer siempre esta maravilla de fenómeno de que logran que el país quede totalmente en el aire. Yo siempre he llamado eso que la izquierda pone a sus desdentados, a personas que no tienen ningún tipo de capacidad, que generan hasta repulsión por parte de un periodista que tenga que hacerle una pregunta. Aquí llegamos al colmo de que se puso a un hombre que está señalado como homicida, sentenciado como homicida, que tiene un gran prontuario judicial en vez de currículum, como el presidente del más alto tribunal de justicia del país. Entonces imagínense esa referencia que tiene el país hacia abajo, cómo el país puede tener ese tipo de constante. Lo que usted habla sobre el portero que ponía Perón, aquí Chávez lo ejecutó de una manera perfecta para lograr esta realidad, hasta poner al autobusero en el gobierno. Eso es lo que ha hecho a la perfección esta estructura política de izquierda, bajo el lenguaje hermoso de un gobierno obrero. Y Ahora, con eso se acabó un país. ahora yo me estoy viendo, disculpa, ¿no? Lo voy a hablar claramente. Si me ofendo, ¿qué voy a hacer? No, porque no Por puedo ser favor, hipócrita contigo, tengo que hablar claro. por favor. Yo estoy viendo que todos los que están saliendo, o la gran mayoría que sale de Venezuela para otros países, me da la impresión que son todos chavistas, que no pueden vivir. Claro, no No pueden son vivir, ellos participaron en gente la ruina que del tú la país. ves con que puedan tener carreras. No, son gente que por lo que yo estoy viendo en el noticiero, son gente que eran chavistas, no tengo la menor duda. Y se van del país Nosotros porque ya... tuvimos, nosotros tuvimos esta primera etapa del éxodo, donde se fue la clase media profesional venezolana, donde tuvimos esa extraordinaria fuga de cerebro salvaje, donde se fue gran parte de la Venezuela necesaria para la construcción del mañana, que espero, de verdad tengo inmensa fe de que mucha de esa Venezuela que dio ese paso adelante esté consciente de que ese paso adelante que tomó en algún momento por su seguridad, por su necesidad, por que esté consciente que esa oportunidad para prepararse, para adquirir conocimiento, para adquirir del mundo que va a ser necesario para reconstruir a Venezuela. Después de esa primera parte del éxodo, vino el éxodo de la boliburguesía, pues de esta gente que se ha hecho millonaria con el chavismo, que se dio cuenta de que no pueden vivir en el desastre que ellos hicieron. Y ahora tenemos el éxodo del chavista tarado, del chavista bruto, del que se sentía orgulloso de ser un pata en el suelo, del que se sentía orgulloso de que su comandante le robara a los ricos, porque ellos eran felices y aplaudían cada vez que Chávez decía expropiese. Y no se daban cuenta de que eso les mataba el futuro. Lo peor es que no solo no se daban cuenta, siguen sin haberlo aprendido. Y lo peor del cuento es que jamás lo aprenderán. Entonces, ese idioma tan propio del socialismo va a seguir alimentando esas mentalidades
que lamentablemente solo traerán retraso siempre, solo traerán destrucción de los países. Y eso que está saliendo ahorita del país, mucho del venezolano, ya está saliendo el venezolano que simplemente no puede comer. El venezolano Por que eso, como no tiene nada, que no tiene absolutamente nada, nunca lo tuvo, ya sale a buscar algo que no tiene en otro lado para donde comer. difícilmente lo tendrá, donde No, es muy difícilmente lo difícil, tendrá. sí. Exactamente. Entonces, esa ya es parte adicional de la responsabilidad que tenemos nosotros como nación. Todas las naciones que han vivido este tipo de crisis pasan por esas etapas y salen de sus países personas que no están preparadas en un mínimo para eso y se vuelven cargas de ese tercer país. Venezuela fue víctima de esa realidad durante muchos años, de una realidad que tuvo que vivir de una u otra manera Perú, Ecuador, Colombia, y Venezuela fue la receptora de todo de esa gran cantidad de habitantes de estos países que llegaron a nuestro país, que formaron parte de la parte buena y de la parte mala de lo que es Venezuela hoy. Entonces, hoy esos países están llevando esa cuota de todo lo que se sembró para lo que no era correcto, de todo lo que no se, de todo lo que se sembró en contra de la producción y el desarrollo de un país, todo lo que se sembró hacia un pensamiento paternalista de papá Estado, todo lo que se sembró para estimular la mendicidad, todo lo que se sembró en pro de el sobrevivir y no el de querer vivir, desarrollarse, crecer, tener una familia estable y hacer lo correcto que tiene que hacer un individuo para con su familia, con su persona y con su nación. Ahí, yo estoy viendo también que, por lo visto, por las últimas informaciones que nos están llegando, el, los países en este momento están reaccionando. Primero, lo están llevando a cualquier otro lugar de otros países para que no perturben a los pueblos en la frontera. Sí, en Brasil vimos un fenómeno interesante, aunque los números me resultaron bastante extraños. Cuando ellos están hablando de un proceso en el estado fronterizo de 400.000 venezolanos, trasladan solo 139 venezolanos a Sao Paulo. Los números todavía me resultaron bastante extraños en la noticia, ¿no? Estamos claros en que en mi visión hubo un aumento en el número inicial de los 400.000 y después mandan una reducción bien interesante con respecto a quizá el principal estado de Brasil con mayor capacidad para poder recibir cualquier ola de inmigrantes y con la bueno con la capacidad del estado de Sao Paulo. El presupuesto del estado de Sao Paulo es el presupuesto de Venezuela. Sí, pero aquí lo que veo, ¿sabes? No, no, no voy a meterme en eso, no quiero meterme en eso. Lo que quiero meterme es que en este momento el, estoy viendo que tanto, por ejemplo, me parece, a ver, te lo podría decir, te lo tengo así, me parece tan tonto que Colombia con su presidente se queje y no se queje, y resulta que la FARC tiene los negocios en Colombia, todos los almacenes son de la FARC, la FARC lleva el dinero y se esconde en Venezuela. Yo me pregunto, son tarados. El presidente no tiene la menor idea de lo que están, cómo reaccionar. Me da la impresión que son gente que, ¿cómo vamos a pensar que esa persona tenga la capacidad de ayudar a Venezuela? No, lo que ha hecho Santos ha sido un constante colaborar y vestir de democracia al chavismo, porque Santos dice, pero las acciones son contrarias, ¿no? Santos habla y habla cualquier cantidad de tonterías, pero las acciones siempre han sido contrarias. Desde aquel momento en que Santos llegó al poder y se encontró con su nuevo mejor amigo, Hugo Chávez, ese nuevo mejor amigo continuó con Maduro. Simplemente que hay un show para la calle y hay una realidad en los hechos. Pero te digo que la parte económica, a mí la impresión que me da que ellos tienen planes económicos de venta de productos, de testaferros, y de esta manera conviene que esté Maduro ahí, Claro conviene, que sí. conviene que les laven los dineros a la gente del gobierno que están con el narcotráfico. Todo eso son muchos millones y hay el narcotráfico quería pagar la deuda que tenía Colombia. Yo me hago esta pregunta, ¿son niños de pecho? Los dineros de todos los supermercados eran de la FARC. Yo no entiendo. ¿Santo te crees que puede pelear contra eso? Si el No, dinero no, que no, no. Él está tiene, convencido de que no. Él y está lo que te estoy convencido de que ese diciendo es negocio muy no lo hace. elemental. Llegan a No, las elecciones y los que van a tener dinero para poder hacer las campañas, en mentir a la gente, como hicieron en Venezuela,
lo tiene la FARC, lo tienen los narcotraficantes, no lo tiene Santos. Creer que Santos no está consciente de esa realidad es como creer que la oposición venezolana no estaba consciente de que entregaba al país al matadero electoral en cada oportunidad. Claro, porque Es decir, yo me pregunto esto, ¿qué fuerza, qué mentalidad tiene Santos como para poder manejar estas cosas? Yo creo que ninguna. Es lo no mismo que tú tiene me una, dijeras que el presidente tiene los hilos mexicano. que Castro, tiene los hilos que Castro le movía, Claro. tiene los hilos que estaban totalmente diseñados desde el inicio para hacer esto. Es imposible, fíjese, profesor, porque es una realidad que quizás nosotros ya tomamos hace un tiempo. Cuando nuestras Fuerzas Armadas venezolanas pusieron fin militarmente a la guerrilla comunista que Castro estimulaba en el país y acabaron con esa guerrilla comunista y suprimieron militarmente a esos hombres que estaban regando con sangre la naciente democracia venezolana. Vino Caldera en su primer gobierno, Rafael Caldera en su primer gobierno, y los pacificó. E inmediatamente le dieron carácter político, inmediatamente los hicieron diputados, y bastantes años después estamos pagando esa realidad. En Colombia están haciendo lo mismo, pero de una manera expresa. Entonces, esa manera express que está haciendo Colombia ahorita hace que todo el mundo se quede en lo que está sucediendo con la FARC. Mientras tanto, ellos están aplanando camino para que llegue Petro, haciendo lo posible para que llegue ese Petro, mientras el Petro aquí está en otro negocio, para que llegue Gustavo Petro por allá y haga el proceso, y la gente va a sentir un gran alivio porque no llegó Timochenko y llegó fue algo peor. Ahora, sigamos por aquí. ¿Qué vos puede esperar de México y Venezuela? Si México, primero que la mayoría de los políticos está con el narcotráfico. Inclusive, te lo decía otra vez, la DEA, el exdirector de DEA, dijo que fue subido el presidente actual por dinero de la droga. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el exdirector de la DEA de los Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto, ¿qué esperanza se puede tener si el negocio va a ser en la izquierda mexicana? No le tiene ninguna confianza, creo que es el 20%, el 25% cree en esta gente que está ahora en el gobierno. ¿Qué apoyo podrá tener Venezuela de estos tipos de que lleguen al poder? Venezuela nada más puede esperar apoyo de una sola cosa: el gobierno de los Estados Unidos en manos del presidente Donald Trump. Es lo único que puede esperar Venezuela, apoyo. Si Venezuela quiere seguir tocando las puertas, si esta oposición ridícula que mantiene una cierta vocería sigue tocando las puertas de países que simplemente no, por distintas razones, no pueden aportar absolutamente nada Al contrario, positivo en dicen que pro no de hay la que salida de Venezuela. hay que dicen que Exacto, las al Fuerzas Armadas contrario. no tienen que intervenir. Exactamente. Por eso es que Venezuela, el pueblo venezolano, el colectivo venezolano, cada individuo venezolano, lo único que tiene que mirar es hacia una sola cosa, que es la constante mirar de cualquier ser humano. Tiene que mirar al norte. El norte es el que te va a dar la respuesta, porque es el único que tiene un ideal, un concepto que está muy claro. Puede ser un concepto que a todo el mundo le suena espantoso, que suena horrible, que suena lo han deformado, tiene cualquier cantidad de cosas. Nosotros fuimos víctimas de ese proceso, de ese concepto en su momento. Pero la doctrina Monroe es muy clara: América para los americanos. Si nosotros nos identificamos como lo que somos, americanos, es decir, que somos Occidente, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el comunismo, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la islamización, nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que ha traído al mundo destrucción, pobreza, retraso, tristeza, desolación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer de una manera muy clara es mirar hacia el norte, que es el único que puede hacer algo para ayudarnos. Y mientras más miremos al norte y mientras más sea el norte que tome la decisión y poder asegurar esa decisión bilateral en una acción unilateral para recuperar a Venezuela, quitársela al imperio del absurdo comunista, quitársela a esa organización mundial del crimen que es el socialismo, Venezuela podrá tener futuro. Pero si Venezuela, si el país quiere seguir perdiendo el tiempo con organizaciones que simplemente no solo no aportan, sino que traen retraso, con países que no pueden asumir, no quieren asumir, y más bien hacen lo posible para que exista un retraso en la decisión correcta con lo que es necesario para con Venezuela,
Ese es el principal error. Por eso es que la responsabilidad tiene que partir por parte de los venezolanos de terminar de quitarle el banquito a los que hacen posible el desastre. Aquí venezolano que no esté hablando de una injerencia humanitaria unilateral por parte del policía del mundo para la restitución del orden en Venezuela, para la recuperación de Venezuela, va contrario a la libertad, va contrario al futuro, va en contra de Venezuela. Ahora, yo me hago, porque yo me hago puedo hacerte, primero que los venezolanos, que la reserva venezolana con su dinero se escaparon a Miami. Sí. Por consiguiente, el dinero está guardadito acá, con todo lo que hicieron, Matufio o no, los venezolanos, pero el dinero está acá. Y la gente que tuvo cultura y un montón de cosas también está en los Estados Unidos. Quiere decir que para mí la reserva que puede tener Venezuela, en caso que caigan, después que se vayan todos los chavitas que están llenos de Venezuela, tiene que ser la gente que está aquí en los Estados Unidos, aparte aprendiendo a negocios en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y yo creo que por ahí está, los que van a México no pueden hacer nada porque en México no se puede hacer nada, ni los que a Colombia menos todavía. Entonces yo digo, hay que estar claro, o sea, el único que le puede dar la mano aquí es Estados Unidos. Sin duda. Y esa es la gracia de lo que nosotros tenemos que aprender a terminar de entender, que es parte de lo que el venezolano tiene que terminar de entender. Parte de lo que el venezolano tiene que terminar de entender es que nosotros tenemos un socio natural, tanto comercial como amarrado a una palabra, libertad. Entonces, ese socio natural que los Estados Unidos, del cual hemos tenido nuestras diferencias, nuestros problemas, nuestros aportes, nuestro desarrollo, nuestra visión, ese América de los americanos, entender que nosotros no somos un perol antagonista de un vacío, sino que somos parte de un continente hermoso que nace con una visión de futuro, que nosotros somos parte de ese futuro, que somos sinónimo de ese futuro de libertad. Es allá hacia donde tenemos que ir. Mientras exista aquí este tipo de pensamiento retrógrado, tan vacío, tan absurdo, tan obtuso, tan izquierdoso, tan progresista, lo único que vamos a tener nosotros es retraso y destrucción. Por eso es que el país tiene que mirar hacia donde existe alguna posibilidad de real salida a nuestro problema. Y ahí está la clave de todo esto. El asunto es cómo hacemos que esa clave pueda ser entendida, quitándole el banquito a los que están diciendo otra cosa, quitándole el piso a los que están llevando el país a otro, a otro nuevo matadero electoral. Por ahí anda paseando el que era presidente de la Asamblea Nacional, hablando con distintos presidentes en el mundo sobre la posibilidad y la importancia de unas elecciones limpias en Venezuela. Eso es un absurdo del tamaño del Everest. Es imposible, es absolutamente imposible ningún tipo de vía electoral en Venezuela desde el inicio de la revolución. Pero ahora, si lo tomemos desde ahorita, sin depurar nosotros nuestro sistema de identificación, nosotros no podemos tener jamás algo cercano a una elección limpia. Por más que la vayamos a hacer como se debe hacer cualquier elección, a punta de papelito, tirando el papelito en una caja transparente. Por más que lo hagamos así, esa elección aún estaría muy lejos de estar cercana a la realidad debido al inmenso problema que tenemos con el proceso de identificación. Nosotros nos han inyectado más de 4 millones de venezolanos falsos, inexistentes, todos dentro del registro electoral. Eso inclina la balanza hacia la izquierda, hacia el progresismo, hacia el chavismo, hacia el mal, como una constante desde el inicio. Y bueno, y no se dieron cuenta. ¿Cómo no se dan cuenta? No, Claro que se dieron ¿tú, cuenta. tú Aquí crees llegamos, que aquí eso? llegamos, aquí llegamos al colmo, profesor, de que en el año 2004, un sector de un grupo de estadísticos ligados a la principal universidad de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, coordinado, si no me equivoco, con el profesor Mosquera, invitó a una universidad mexicana, precisamente una universidad alemana, a un grupo de universidades, y estas determinaron lo irregular de esa tasa de crecimiento demográfico y lo irregular de lo abultado del reto. Eso quedó muy claro, científicamente demostrado, de que todo eso era mentira, ese crecimiento era irreal, que cada una de esas cosas eran irreales. Eso fue entregado a todas las cabezas de los partidos políticos y a los principales medios de comunicación. Todos los engavetaron.
porque había que ir a elecciones. Todos engavetaron esas verdades contundentes del año 2004. Después del fraude del 2004, menos hablaban de esas verdades, más las escondían. Mientras más fraudes habían, más verdades se hacían evidentes y ellos más las escondían. Llegamos hasta el hecho de una cosa que se conoce como las actas de la traición, que es donde la misma oposición, encabezada por Capriles Radowski, tiene a sus representantes en el Consejo Nacional Electoral, en la Rectoría Electoral venezolana. Por cierto, uno de los representantes venía de ser diputado por el Movimiento Quinta República, por el movimiento que llevó a Chávez al poder, estaba fungiendo como representante del gobierno, de la oposición. Otro de los representantes tiene un expediente por haber traficado personas, lo que aquí se llamaba el tráfico de chinos, por facilitarle documentación falsa a 200 personas, aparte de ser el aval de Smartmatic, que es lo que hizo posible el fraude electrónico. Bueno, ese era un representante de la oposición. Esos representantes de la oposición firman lo que se conoce como el acto de traición, donde ellos dicen, sí, vamos a elecciones, aunque aquí aparezcan 1,000,000 y pico de personas que no tienen huella de identidad en el proceso electoral. No importa, vamos a ir a elecciones. Entonces, aquí toda cochinada ha sido avalada por la oposición. Esta última cochinada, a la que le estoy haciendo mención, es del año 2012. Ahí participaron toditos los que hoy se dan golpes de pecho y están diciendo, no podemos volver a hacer unas elecciones. Toditos los que están hoy diciendo, no, jamás yo lo he hecho ni lo volveré a hacer. Toditos participaron en ese fraude. Toditos legitimaron a Hugo Chávez. Toditos permitieron que el muerto que caminaba se volviese a lanzar a la presidencia, ganase, es decir, le otorgaron el poder para que éste se volviera a Maduro y seguir hoy en esta desgracia. Todos ellos. Ahora, yo supongo que hay que felicitar a muchos presidentes latinoamericanos, a otras organizaciones, pero en este momento hay que canalizar la energía que tenemos, la poca o mucha. Yo creo que los venezolanos en todo el mundo, incluidos los que están en Miami, tienen que agradecerle a Trump, mandarle notas a Trump, mandarle nota al peruano, mandarle nota a Macri, para que sepan que le agradecen lo que están haciendo por Venezuela. Porque nadie le va a regalar nada a Venezuela. Si tú no atiendes las cosas, nadie va a venir a regalarte nada porque eres lindo. No nos engañemos, entre países no hay amigos, son intereses. Por supuesto, y esa es la gracia. Y si entendemos esa realidad, entendemos que Venezuela es lo que es esa magia. Venezuela es la solución de los problemas, no el problema. Vamos a darle la oportunidad a Venezuela que sea de nuevo la solución de los problemas. Ese país que brindaba soluciones, ese país que brindaba oportunidades, ese país que brindaba estabilidad, ese país que podía salir a socorrer de manera real desde una tragedia electoral, desde una tragedia natural o una tragedia que causa las elecciones. Ese país era Venezuela y ese país siempre va a ser la solución. Ese país tiene con que ser la solución de muchísimos problemas, empezando por el mismo problema que tiene Venezuela. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Me da la impresión como está Latinoamérica. En este momento es una oportunidad para Venezuela pueda salir para la democracia. Primero, Cuba está hecho un desastre, no es una porquería, no sirve para nada. Los otros países chiquititos que le regalaban petróleo a ustedes, esos tipos no cortan ni pinchan. Excepto cuando nada más son bulla loea. Sí, nada más son bulla loea, más nada. Ahora, los grandes países que de alguna manera integran Latinoamérica están a favor de ustedes. ¿Qué se está haciendo para alimentar que eso vaya incrementando? Eso lo tienen que incrementar la gente venezolana. No lo van a inventar lo que viene de Corea, del Norte, de acá, ni de Estados Unidos. El Trump está haciendo lo que puede. Pero claro vuelvo a repetirlo. Los venezolanos se tienen que poner las pilas, papá. Si no, y hay mucha gente aquí en Miami para que hagan eso, ¿eh? Hay mucha gente en todo el mundo, tenemos venezolanos en todo el mundo. Y entonces nosotros tenemos que volver a hacer que esos venezolanos en todo el mundo se conviertan en megáfonos de la nueva ida del colectivo, que se conviertan primero en un gran llamado
a ese colectivo hacia la calle y después el megáfono de la realidad que va a vivir Venezuela en las calles. Yo creo que hay que juntar, Esos aparte, jóvenes, pero entre tú y yo, disculpa, perdón, ajá, dígame. yo creo que acá lo importante es saber que hay que tener dinero. Si tú no tienes dinero, o hay una organización que junte dinero para apoyar a las Fuerzas Armadas que se rebelen o para hacer publicidad, y yo no estoy viendo ningún grupo que sea notorio, que digan, bueno, esta es la asociación que defiende la libertad en Venezuela y lo veo riquísimo, ¿no? Lo veo con unos depósitos enormes. No los veo ni se notan. Yo no sé qué se está haciendo. Por eso te pregunto si tú sabes si todos estos miles de venezolanos con mucho dinero están haciendo algo o realmente no hay nada, nadie ninguno está haciendo nada. Muchos están haciendo cosas que no deben. Muchos están invirtiendo dinero en los mismos que nos pusieron aquí. Ese es quizá el principal pecado. El principal pecado es que muchos siguen haciendo lobby y fuerza para los socios del gobierno, para eso que es la oposición oficial, pues. Entonces, lamentablemente, siguen ellos o sin despertar o forman parte del mismo juego. Lo que muchos de esos grandes capitales siguen quedándose en ese sitio y hasta prestando sus tribunas de manera exclusiva a ese mensaje adormecedor, a ese mensaje que nos trajo aquí, pues. Entonces, esa evolución del mensaje todavía nos falta bastante en el mundo. Por eso es que es tan quizás soy un poquito este quizás lo que yo estoy pidiendo al venezolano que está afuera puede sonar un tanto extraño, ¿no? Porque lo que yo estoy pidiendo no es otra cosa que entendamos que para que Venezuela pueda de nuevo conseguir ese espacio donde el mundo voltea, donde no solo voltean presidentes de determinados gobiernos que por sus intereses entienden ciertas necesidades, sino ese espacio donde el mundo voltea, donde el mundo dice no podemos permitir que Venezuela se convierta en Siria, donde el mundo voltea y dice lo que está pasando en Venezuela es una cosa inconcebible, ese es un país que es potencialmente rico, que es rico, que lo que está haciendo, ¿cómo es posible que se haya destruido ese país a ese nivel? Cuando hacemos que el mundo voltee, lo vamos a hacer es con esa misma juventud en la calle que ha protagonizado en distintas etapas de la lucha un efecto que ha hecho que el mundo voltee. Ese efecto, al conseguirlo, tiene que ser acompañado por esas voces de esos venezolanos en el mundo. Esas voces de esos venezolanos en el mundo tienen que apoyarlas financiera, logísticamente, y tienen que apoyarlas con un mensaje muy claro de no podemos detenernos, vamos hacia adelante. Y desde cada uno de los puntos donde están en el mundo, ir a esos parlamentos, ir a esos medios de comunicación, a expresar su preocupación por lo que sucede en su tierra natal y hacer que ese medio de comunicación, que ese parlamento, que ese gobierno haga demostraciones claras de que también están preocupados por lo que sucede en ese país, por lo que sucede en un país que ha aportado tanto para el mundo y tiene tanto o más que aportar. Entonces, Venezuela vale la pena para todos y eso es quizá donde primero tenemos que impulsar ese mensaje cada uno de los venezolanos que están en el mundo. Esos grandes capitales también son necesarios y sobre todo van a ser muy necesarios en la reconstrucción de Venezuela, porque en eh, Venezuela nosotros llegamos al chavismo porque Venezuela era un país incompleto. No solo es la pobre institucionalidad que teníamos, no solo es la manipulación que el castrismo había sometido a Venezuela desde 1900, desde mucho antes, ¿no? Pero ya con la estocada de los abajofirmantes de 1989, sino ese daño que se le hizo a Venezuela fue muy, muy, muy grande, ¿no? Por eso llegamos hasta acá. Pero se aprovecharon de un país que estaba incompleto, pues. Nosotros tenemos que hacer un país. En Venezuela está todo por hacer. Lo que faltaba, más todo lo que destruyó el chavismo, más todo lo que el futuro nos ha brindado y todavía no tenemos en la mano. Entonces, en Venezuela está todo, absolutamente todo por hacer. Y la oportunidad para esos capitales, la oportunidad para todos los capitales del mundo que estén interesados en el mejor país del mundo, está allí, está a la vuelta de la esquina, está la decisión de nosotros de tomar nuestra responsabilidad y volver a darle a Venezuela, a volver a convertir a Venezuela en parte del mundo libre, lejos del imperio de los turcomunistas. Fíjate que el PBDSA, según la estadística que tengo desde hace 3 días,
es que decía que el censo ya hay 25.000 trabajadores que se fueron para todo para fuera del país, Sí, PDVSA de está parte de totalmente PBVSA. destruida. PDVSA está Digo, destruida en todos los sentidos. ¿cómo se va a mantener una empresa con 25.000 personas que seguro de ellos, muchos de ellos son porque son especialistas en el petróleo? Yo no creo que el que ponga caños también se puede ir, pero el que se fue es el que fue a ganar dinero a otro lado, que acá lo que ganaba en PBDesa no le alcanza ni para comprar la comida. Bueno, le pongo este ejemplo, profesor, para que usted tenga noción. Venezuela, PDVSA, Petróleo de Venezuela, antes de que Chávez la interviniera con su pito y acabara con la principal empresa, no solo del país, sino una de las empresas más poderosas del planeta, Petróleo de PDVSA contaba con una nómina de alrededor de eso, 25.000 empleados. El chavismo, en su populismo salvaje, en su socialismo destructor, en su igualitarismo criminal, llevó la nómina de PDVSA a más de 100.000 empleados. Por supuesto, acabándola en todos los sentidos, destruyéndola hasta la base más mínima. Acabó con esa gigantesca empresa. La destruyó. Entonces, que tenga 25.000 empleados menos de una nómina de 100.000, aún sigue habiendo un bulto de más de 50.000 inútiles. Bueno, en Argentina Así de había un sencillo. montón, en Argentina había un montón. Resulta que cuando entró Macri y tenían que poner o firmar para entrar, digamos, al trabajo, resulta que toda la gente estaba parada porque no tenía ni escritorio ni tenía silla para sentarse. O sea, Uh-huh. se presentaron esa Lo que madrugada, esa mañana, pero nunca fueron. Ahora Le vamos a decimos un punto, ñoqui profesor. nosotros, ¿no? Ujú. Ahora vamos a un punto. Eso de lo malo es que mucho de lo que se fue es de lo que de verdad sirve. Eso es Eso lo es lo que malo. estaba Ahora diciendo. imagine ese efecto, ese mismo efecto de multiplicador, gracias a un populismo salvaje, gracias a eso, imagínelo dentro de las Fuerzas Armadas de un país. Aquí hay Mira, más mira, almirantes que barcos, que lanchas de servicio. Aquí hay más almirantes que lanchas de servicio. No hablemos de barcos, no hablemos de buques. Hablemos de lanchas. Aquí hay más almirantes que lanchas. Aquí hay más generales que escritorios en Puerto Tiuna. Aquí hay, profesor, lo que hizo Chávez en el proceso de destrucción de la Fuerza Armada es del tamaño del proceso de destrucción que hizo dentro de PDVSA, es el tamaño del proceso de destrucción que hizo con la democracia, es el tamaño del proceso de destrucción que está haciendo con el individuo. Porque Chávez, el chavismo, generó un proceso de envilecimiento y de embrutecimiento a niveles realmente salvajes en una sociedad. Y eso entró en cada uno de los puntos y estimuló una corrupción tan salvaje para destruir cualquier mecanismo que, que generó ese mismo efecto que estamos hablando de esos 25.000 a 100.000 en PDVSA, lo mismo en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo mismo dentro del equipo de recolección de impuestos dentro del CENIAT, lo mismo dentro de cada una de las cosas donde pudo hacer un populismo salvaje en pro de la destrucción de las pocas cosas que eran medianamente eficientes en lo que, le repito, un país incompleto, un país que necesita de todo mañana, porque quien crea que nosotros tenemos algo que recuperar de lo del pasado en cuanto a institucionalidad o algo de eso, o algo es salvable de lo que trajo el chavismo, está totalmente equivocado con respecto a la visión de la Venezuela del mañana. La Venezuela del mañana tiene que partir por sembrar bases sólidas, y no vamos a poder sembrar bases sólidas con lo que estaba podrido o lo que sembró el chavismo podrido. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad del venezolano, tenemos que recuperar al venezolano, tenemos que hacer de nuevo al venezolano un individuo responsable. Y ese no es un trabajo que el chavismo solo hizo en estas 2 décadas. El chavismo llegó porque hace rato el socialismo estaba haciendo al venezolano un ser irresponsable. Entonces, vamos a entender ese principio para poder completar ese mapa y entender que PDVSA quedó destruida, que nuestra Fuerza Armada necesita una gran recomposición, que debe pasar por hacer una gran introspección con respecto a lo que ha hecho su alto mando en los últimos 15 años. Venezuela necesita entender que nuestra cúpula mediática ha sido cómplice de esa realidad. Venezuela necesita entender que gran parte de la cúpula económica ha sido cómplice de esa realidad, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Venezuela necesita entender que lo que se generó dentro de nuestras universidades a nivel político
viene con una carga salvaje de socialismo que solo trae retroceso y involución. Entonces, Venezuela necesita no solo despertar ante la realidad que está viviendo hoy, sino a la realidad que ha sido sometida desde hace mucho tiempo, que ha hecho posible el hoy, para poder construir el mañana entendiendo ese principio. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Venezuela era un faro, porque yo me doy Es, cuenta, es un faro también para lo malo. Colombia, un país de narcotraficantes, aumentando el 50% de la producción de toda la droga en estas cosas, y los norteamericanos le estamos dando dinero, y los tipos aumentaron la producción un 50%. ¿Qué le pueden apoyar a Venezuela? En San Salvador lo mismo, se están matando entre todos ellos. ¿Qué puede aportar en Venezuela? Es que El hay un voto nada principio, más, que cuando vengan a reunirse le pongan un voto a favor de Venezuela. Es que, ¿qué puede ayudarlo México a Venezuela? Nada. Porque mire, ahora seguro que se va a profesor, la izquierda. Obrador está primero en la lista claro, y va a eso tomar va a el pasar. poder, no tengo la menor duda. Y en Colombia es inevitable que la izquierda tome el poder. Es muy difícil que el colombiano termine de entender un punto fundamental tan sencillo como lo que es el liderazgo correcto. El liderazgo correcto de Uribe hizo que que Colombia pasara de ese país donde el miedo era el día a día a un país que de repente empezó a ver futuro por todos lados. Eso se llamó Álvaro Uribe. Claro, Es pero decir, el liderazgo de ese hombre. El liderazgo de ese hombre fue infiltrado y llegó Santos. Santos se aprovechó del liderazgo de Uribe y llegó Santos a destruir Colombia. Entonces, son líderes los que hacen que los pueblos vayan hacia un lugar, vayan hacia ese crecimiento y hacia ese desastre. Nosotros veníamos en un proceso de líderes mediocres que hizo posible que llegara una cosa como Chávez. Chávez, que es un líder para el mal, es una persona que convirtió a Venezuela en un faro del mal. Entonces nosotros lo que tenemos es que dejar todo eso atrás para conseguir de nuevo un liderazgo que nos lleve hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia la libertad. Y esa es toda la gracia. Es de Pater Family, profesor. Toda sociedad lo necesita de manera correcta. Lamentablemente, regularmente esos Pater Family suelen ser autoritarios para cuando lo que se encuentran es un desastre. Pero esas son realidades que nosotros tenemos que admitir y nosotros tenemos que entender que si mañana tenemos la oportunidad de vivir un proceso como eso, de que nos dé esa vía, nosotros vamos a contar con enemigos. Estos enemigos van a ser los gobiernos donde llegue a la izquierda en esta nueva andanada. sí, no, y de alrededor de ustedes, porque Por eso, los esos van a ser los nuevos narcotraficantes enemigos se de le Venezuela. pondrán los cañones a ustedes de una manera impresionante, porque saben cómo manejar todo, la selva, el paso de droga y todo lo demás. Y los bancos Por están eso es todos en tan contubernio importante con ellos, claro. Por eso es tan importante la sociedad bilateral con el que de manera unilateral ayude a la consecución de la libertad de Venezuela. Yo insisto mucho en eso, profesor, y es algo que es un mensaje que quisiera que cada venezolano entendiera y que pudiese llegar de manera con claridad al gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Todas Unidos estas palabras les espantosas conviene. si todas estas palabras espantosas como coalición, como consenso, como Organización de Naciones Unidas, interviniendo en Venezuela de alguna u otra manera, lo que nos va a traer es el mayor desastre posible en América en la historia. Ahora yo me pregunto, Si el proceso, quién le da de comer a millones de personas? ¿No? Porque ahí por hay que eso, darle es de que comer a todas esas personas. Cuando se vaya y, el Maduro, no sé, van a exigir, si antes no le exigían nada a Maduro, ahora van a exigir que le den coche, casa, comida, propiedades. claro, claro, la izquierda va a tener mucho real para hacer bulla y hacer invivible el próximo gobierno, ¿no? De eso se Sí, trata. claro. Entonces, de eso se trata. Pero el asunto es que Venezuela tiene el músculo económico para poder primero endeudarse, poder atender la emergencia que nos vamos a quedar, porque nosotros vamos a tener emergencia de todo tipo. La emergencia de salud es salvaje, la emergencia financiera es salvaje, la emergencia en infraestructura es gigantesca. Entonces, vamos a aprovechar esas emergencias como oportunidades para el desarrollo, oportunidades para la inversión, oportunidades para poder poner el país en el lugar donde tiene que estar un país funcional. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a vivir un problema muy grande con todo el país, con todo el mundo pidiendo las cosas incorrectas. Pues hay una discusión que yo tengo constantemente, que traigo constantemente a la mesa, que mucha gente
le desagrada, pero es importante. Aquí hubo un gobierno dictatorial, el del general Marco Pérez Jiménez, que durante 7 años sacó al país del país rural y lo hizo un país moderno. Tan moderno, tan moderno que asustó, tan moderno y con una moneda tan fuerte que deslumbraba en el mundo, tan moderno que impresionaba. Un país realmente increíble dejó el gobierno de Marco Pérez Jiménez en su momento. Por supuesto, era una dictadura. Esa dictadura construyó a Venezuela en 7 años, la construyó. Y esa dictadura fue tumbada por el socialismo, por los movimientos adecos de aquel entonces, por los movimientos socialistas de aquel entonces. Acabó con el futuro de Venezuela en ese momento. Y el pueblo lo aplaudió. Y durante 40 y pico de años, durante 60 años, la gente ha aplaudido esa maldad que se le hizo a Venezuela. Pero durante 20 años han aguantado la destrucción de Venezuela. Durante 20 años han estado felices bajando la cabeza frente a la destrucción de Venezuela. Durante 20 años el venezolano promedio se ha ocultado la mentira electoral para no afrontar la realidad. Durante 20 años el venezolano promedio se ha dejado someter por los cómplices del chavismo. Es allí donde nosotros como venezolanos tenemos que reaccionar. Cuando estamos hablando de compromiso por la libertad, por el desarrollo, por el futuro, por el crecimiento, por la vida de Venezuela, no, ahí sí que bueno, tumben al dictador. Pero cuando el dictador, cuando el tirano está destruyendo, no vamos a tratarlo como democracia y vamos a darle votos. Ese es un problema grande el cual el venezolano tiene que empezar a ponerse los pantalones al respecto, empezar a pensar seriamente sobre lo que han hecho con él, lo que ha hecho esa dirigencia política con el individuo venezolano. Yo creo que tenemos que siempre estar positivo. Claro, No hay otra es que manera. Venezuela lo vale, Venezuela lo vale, Venezuela lo vale, esa maravilla que es Venezuela, esa cosa hermosa, ese faro que usted hablaba de libertad, ese país en el que se escupe una semilla y nace una mata, ese país donde aquí en la mesa de Guanipa usted cava y va a encontrar la primera reserva mineral del planeta, de agua mineral está ahí en la mesa de Guanipa y usted cava, y entonces cuando excava eso, después que sale el chorro de agua mineral, sigue cavando para abajo y lo que va a encontrar es petróleo, y lo que va a encontrar debajo del petróleo lo más seguro es oro, porque esa es Venezuela, una belleza, una cosa increíble, Bueno, magia pura. un abrazo grandote, todo lo mejor para Venezuela y para ti. Y sabes que estamos Gracias, profesor. peleando al lado tuyo como podamos. Y disculpa que me meta, no tengo por qué Por meterme, pero favor, tiene que meterse, porque usted aporta, usted todos los días cuando hace una pregunta de ese tipo nos ayuda en lo que tenemos que hacerle. Mi país necesita 4 bofetones para que despierte. yo creo que necesitamos que todos los venezolanos ahora empiecen a moverse. Claro que sí. Ahora, ya tenemos nosotros una energía que la tenemos. Por favor, llamen a todos los presidentes, las asociaciones, no se duerman en sus casas y agradezcan cuando los están apoyando. Es la única manera que esa gente se mueva, porque los demás tienen muchos problemas. Pero si se sienten queridos y se sienten apoyados por ustedes los venezolanos, como lo están haciendo contigo acá, en esta hora, ¿tú te imaginas mandar 51.700 tips a Macri, mandársela a nuestro querido presidente Trump, que está haciendo una limpieza muy buena en los Estados Unidos? A Trump le llega. Así que si tú mandas una carta o mandas un tip, allá en Estados Unidos, el presidente te tiene que contestar. Y es Lo lo mismo que cuenta, tienen que ¿no? hacer a Perú, que lo está apoyando un montón. El trabajo que está haciendo Kuczynski es muy, muy importante. Por eso digo, pero pónganse las pilas a no dormirse. Gracias, mi Gracias, querido. Un profesor. abrazo grandote. Muchísimas gracias, muy buenas noches.